En esta segunda parte de la clase número 2 continuamos con los ejercicios y en particular nos concentraríamos en el problema 1.20, donde aparece otra característica común al estudiar el método de las corrientes de Mayer, y en principio es la existencia de una fuente controlada. Entonces, para el problema 1.20 se nos pide directamente calcular las corrientes de Mayer, y por su parte quisiéramos saber cuál es la potencia suministrada por la fuente de tensión controlada. Así que, bueno, el problema 1.20 sería el que estamos viendo al centro de la pantalla y desplazado hacia la izquierda, digamos. Entonces es un circuito similar al que habíamos estudiado previamente. Bueno, entonces es un circuito similar al que habíamos visto antes, no obstante que ahora aparece una fuente de tensión controlada. Así que comenzaríamos por realizar la información de la estructura del circuito. Este es el problema, entonces, 1.20, y lo resalto una vez más, de acuerdo con la numeración en la versión 16.4 de la guía de ejercicios. Bueno, entonces escribimos que el circuito se corresponde con esta estructura de conexión. Bueno, un resistor, una fuente de tensión. La fuente es concretamente DC1. A esa estructura la acompañamos con un par de resistores más. Bien, entonces tenemos una fuente de tensión constante en la gama del extremo izquierdo. Por supuesto que los alumnos podrían aprovechar estos minutos para ir haciendo su propio apunte y, si se quiere, su transcripción de la información del problema en un apunte personal, digamos, en papel. Bien, entonces tenemos un par de resistores más y con eso habríamos dibujado todos los componentes, con lo que solamente estaría faltando agregar la información. Entonces este sería el resistor R1, que decimos que tiene 1 kiloohmio. Por su parte tenemos el resistor R2 en la parte superior con 10 kiloohmios. El resistor R3 es el que aparece en el extremo derecho y tiene 2,2 kiloohmios. 2,2 kiloohmios. Luego tenemos el resistor R4, que tiene 100 ohmios. El resistor R5, entonces tiene también R5 tiene 2,2 kiloohmios. Y nos faltaría escribir la información del resistor R6, que tiene concretamente 100 ohmios. Bueno, y con toda esa información resulta que podemos seguir la información en la guía de ejercicios, que establece cuáles serían las corrientes de Mayer en cada uno de los casos. Bien, entonces tendríamos una corriente I2, entonces en la malla superior. Abajo a la izquierda tendríamos la corriente I1. La corriente que falta escribir es
y sub 3. Luego veríamos que la fuente de tensión independiente es BS1 y que tiene 40 voltios, mientras que la fuente controlada tiene una ley menos 12, entonces menos 12 por BR1, mientras que BR1 se mide sobre el resistor R1 con un terminal positivo del lado izquierdo. Entonces BR1 la medimos sobre el resistor R1, creo que está la información completa para este problema. Bien. Bien, entonces ahora nos interesaría, por supuesto, plantear una solución para este problema. Lo primero, bueno, bien, entonces lo que podemos escribir en este problema es la ley de Kirchhoff de las tensiones, si les parece, para la malla 1. Bueno, entonces la ley de Kirchhoff de las tensiones la podemos escribir de esta forma. Podemos decir que en la malla 1, bueno, entonces hacemos esta interpretación. Buscamos escribir el sistema de ecuaciones, donde habría, por supuesto, 3 ecuaciones. Entonces podemos decir que la ley de Kirchhoff de las tensiones para la malla 1 es ds1, como está, digamos, con una polaridad correcta o coincidente con las convenciones de signo y sentido respecto de la corriente I1, que es la corriente principal en la malla 1, podemos decir que BS1 es igual a I sub 1 menos I sub 2 como factor de la resistencia R1, se sumaría con la caída de tensión en R5, que es bueno, I sub 1 menos I sub 3, factor de R5. Bueno, luego tenemos que la segunda malla tiene una fuente de tensión que es BC1 y que está orientada, digamos, de acuerdo a las convenciones de signo y sentido. Si tenemos en cuenta la corriente de la malla 2, entonces eso sería BC1 igual, podemos poner la caída de tensión en R1 como, bueno, I sub 2 menos I sub 1 por R1. En este sentido, tenemos en cuenta que la caída de tensión en R1 respecto de la malla 2 es, digamos, caracterizada por I sub 2, ingresando al elemento resistivo R1 por el terminal que suponemos de polaridad positiva al estudiar la caída de tensión R1, y que sin embargo no sería directamente coincidente con esta expresión BR1 que define la fuente controlada. Entonces la idea es sencillamente comparar cómo a la caída de tensión BR1 la hemos modelado como I sub 1 menos I sub 2 cuando estudiábamos la malla 1, pero no obstante ahora al estudiar la caída de tensión en R1 para, digamos, vista desde la ley de Kirchhoff de las tensiones para la malla 2, bueno, surge esta inconsistencia. Entonces, o esta, más que una inconsistencia, lo que surge es la necesidad de tratar con cuidado los criterios para estudiar la corriente. Bien, entonces todo esto
lo vamos a acompañar del término que modela la caída de tensión en R2, que sería directamente I sub 2 por R2, y la caída de tensión en R6 sería bueno, I sub 2 menos I sub 3 factor de R6. Luego tenemos que para estudiar la tercera malla diríamos que no hay una fuente de tensión, entonces 0 igual a la caída de tensión. Podríamos empezar en R3 y R4, entonces esto sería I sub 3, factor común de R3 más R4. Luego podríamos ver la caída de tensión en R5, que sería I sub 3 menos I sub 1, I sub 3 menos I sub 1, factor de la resistencia R5. Y luego tendríamos que la caída de tensión en R6 se modela como I sub 3, menos I sub 2 por la resistencia R6. Bueno, entonces creo que hemos visto todo. Fíjense que podemos poner la aclaración de que la primera es la ecuación para la malla 1, la segunda es la ecuación para la malla 2 y la tercera es, bueno, la ley de Kirchhoff de las tensiones para la malla 3. Podríamos hacer, digamos, esa inscripción. Bueno, con esto en mente, lo que me interesaría tener en cuenta es que en realidad podemos expresar la caída de tensión BC1 de una forma más conveniente. Quiero hacerles notar lo siguiente. Como vamos hasta este momento, tenemos tres incógnitas que son I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Entonces estas serían las incógnitas, y es lo que esperábamos encontrar: un sistema de ecuaciones con tres incógnitas, un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Pero tal como está escrito el problema, en realidad BC1 aparece hasta acá como una especie de incógnita. Si bien la podríamos desarrollar en función de BR1, y bueno, y ese es el detalle que me parece importante tenerlo en cuenta ahora. Concretamente, entonces podemos decir que a BC1, que la sabemos definida como el negativo de 12 por BR1, con BR1 que se modela como está mostrado en el gráfico, es decir, BR1 que se modela como I sub 1 menos I sub 2, factor de R1. Así que esa igualdad es la que podemos componer para que no aparezca esa incógnita, podemos decir que era BC1, sino que simplemente aparece una vez más este par de incógnitas que ya veníamos esperando encontrar, es decir, I sub 1 con I sub 2, bueno, dos de las corrientes de Malta. Bueno, con ese antecedente directamente podemos buscar, digamos, componer la ecuación que resulta. Podríamos decir que esto se escribe de esta manera. Podemos poner la ecuación que aparece acá, el sistema de ecuaciones. Entonces quedaría BS1 igual a I sub 1 por R1 sumado con R5 menos I sub 2. Bueno, ¿cómo escribimos? Bueno, menos I sub 2, vamos a escribirlo menos R1 por I sub 2, si les parece. Bueno, corregimos, menos I sub 2 por R1, tratando de resaltar cómo las corrientes de malla son los factores comunes que buscamos escribir.
y de esta forma queda otro término que sería menos I sub 3 por R5. Luego escribiríamos que la ecuación para la malla 2 habría sido bueno, menos 12 por I sub 1 menos I sub 2 por R1 igual a, vemos cómo sería la malla 2, menos R, bueno, menos I sub 1 por R1 más I sub 2 por R1 más R2 más R6, que es la resistencia propia de la malla 2. Entonces falta un término que es menos R6 por I sub 3. Bien, y a partir de eso podemos escribir que la última ecuación, la de la malla 3, bueno, efectivamente sería, bueno, 0 igual a menos I sub 1 por R5 menos I sub 2 por R6, y luego tendríamos I sub 3, factor común de R3 más R4 más R5 más R6. Bueno, entonces digamos que esta es la ley de Kirchhoff de las tensiones para la malla 1, esta es la ley de Kirchhoff de las tensiones para la malla 2, la ley de Kirchhoff de las tensiones para la malla 3. No obstante, evidentemente podríamos hacer una aclaración respecto de la ecuación que aparece en segundo orden, y concretamente podríamos decir que esta ecuación es, si lo pensamos un poco, bueno, como que lo escribamos tal vez abajo, hacemos una revisión a ver si es coincidente todo lo que hemos escrito con el problema propiamente dicho. Bueno, entonces en la malla 3 tenemos la resistencia compartida, con la malla 1 es R5, con la malla 2 es R6, luego tenemos 3, 4, 5. Bien, aparentemente el desarrollo es correcto está ahí, entonces podemos seguir adelante, quise decir. Bueno, concretamente me gustaría que revisemos cómo la ley de Kirchhoff de las tensiones, la ley de Kirchhoff de las tensiones la podemos, digo, en el caso de la segunda malla, podemos escribir la siguiente expresión: 0 igual a 11 por I sub 1, que sería menos 11 por R1 por I sub 1, sumado con R2, acá tenía una unidad, y ahora restamos 2 unidades, entonces sería I sub 2, factor común de R1 menos 11, R1 menos 11 por R1 más R2 más R6 más R6 menos I sub 3 por R6. Esta en principio es la ley de Kirchhoff de las tensiones estudiada en la segunda malla. Lo chequeamos. El primer término en principio es positivo, menos 12, baja positivo, menos
Bien, y el segundo término es positivo, pasa al lado derecho de manera negativa. Teníamos una unidad que era 2 por 1. Bueno, listo. Entonces ahora podemos escribir lo que sigue. Bien, lo que sigue es directamente la forma matricial de esta ecuación, donde podemos aprovechar el sistema de ecuaciones que ya habíamos elaborado. Entonces esto sería directamente un sistema de ecuaciones. Me interesa bueno, resaltar lo que era. Entonces BS1 0 0 es el vector de tensiones, se iguala con la matriz de resistencia, que para este caso quedaría compuesta de esta forma: R1 más R5, luego tendríamos menos R1, luego tendríamos menos R5, luego tendríamos la segunda fila 11 por R1, en la segunda fila tendríamos menos 11 por R1 más R2 más R6. Bien, en la segunda fila, para la tercera columna, tendríamos entonces menos R6. Bien, y entonces la tercera fila de esta matriz sería menos R5, menos R6, menos R5, menos R6, y finalmente R3, más R4, más R5, más R6. Bueno, entonces el segundo, por supuesto, más R6. Bien, entonces esto se multiplica con el vector de corriente, que sería I1, I2, I3. Bueno, de acuerdo a la consigna, lo que podríamos escribir, por supuesto, es que la corriente I1 es igual al determinante de la matriz sustituta 1 dividido en el determinante de esta matriz, digámosle, de resistencia. I2 es el determinante de la matriz sustituta 2 dividido en el determinante de esta nueva matriz de resistencia. E I3 es el cociente entre el determinante de la matriz sustituta 3 y el determinante para esta matriz de resistencia que hemos elaborado. Bueno, entonces lo que se ha modificado en este problema donde hay una fuente controlada es bueno, la estructura en la matriz esta de resistencia. Fíjense que creo que no lo escribimos todavía en ningún momento, pero no obstante este sería el vector de tensiones que hemos referenciado en la clase teórica. Esta sería la matriz de resistencia y esta sería el vector de los valores de corriente en cada malla. Entonces, evidentemente, como la ley de Ohm expresada de forma matricial, y para esa matriz de resistencia, entonces nosotros habíamos encontrado algunas propiedades que en este caso no se están cumpliendo. Por ejemplo, no hay simetría. Estos dos valores están, digamos, dispuestos en sentido complementario, digamos, respecto en sentido recíproco, que se quiere decir, respecto de la diagonal, y lo que vemos específicamente es que no hay una simetría en la matriz que hemos obtenido. Y por su parte, así como la resistencia propia, decíamos que es la suma de las resistencias vistas dentro de una malla. Bueno, en esta segunda malla se ve que la resistencia propia queda modelada de una forma
que no es exactamente coincidente con esa regla, todo a partir de la definición de una fuente controlada, tal como habíamos visto en el circuito. Entonces en el circuito específicamente habíamos visto que había una fuente controlada, bueno, y eso es lo que modifica toda esta digamos, estructura en matriz que determina el problema o que modela el problema, digamos. Me gustaría decir sencillamente que en principio los valores calculados los podemos mostrar. A ver, como no tengo un cálculo incorrecto, lo que podemos decir es acá. Bueno, entonces los cálculos para cada valor de corriente en principio serían los siguientes: menos 3,8 miliamperios para la corriente I sub 1, menos 46, vamos a decir directamente, miliamperios para la corriente I sub 2, y la corriente I sub 3 tiene menos 2,8 miliamperios. Bueno, y entonces lo que se encuentra es que todas las corrientes en realidad se desarrollan en sentido contrario a la suposición esta de circulación horaria que hay en la consigna y en el problema. Bueno, entonces de esa forma lo que se encuentra es que la tensión BR1 y la tensión en la fuente controlada termina siendo directamente de esta forma. Ustedes les propongo que lo revisen respecto de los valores numéricos, pero en BC1 podemos ver que tiene menos 505. Acá podemos ver entonces que BC1 tiene menos 505 voltios, con lo cual yendo al gráfico podemos hacer una inscripción mostrando qué significa, ¿no? Digamos, el significado es que los 505 voltios en realidad se desarrollan en sentido contrario a la polaridad vista para BC1 o supuesta para BC1. Entonces, evidentemente tiene que ver con el signo menos de ese factor, digamos, menos 12, pero lo concreto es que en la fuente BC1 se desarrollan 505 voltios y no obstante la polaridad positiva aparece de manera, digamos, inversa a su representación simbólica. Y bueno, entonces, comparando esos 500 voltios con los 40 voltios que estamos viendo para la fuente BS1, bueno, entonces intuitivamente y coloquialmente lo que podemos decir es que esta fuente de tensión tiende a contraponerse, digamos, al efecto de BS1 y en base al valor de tensión podemos decir que efectivamente la supera respecto de determinar cómo funciona el circuito, lo cual es digamos, coincidente con estos valores numéricos vistos para cada corriente de malla. O sea, las corrientes de malla son todas negativas, porque en realidad estamos viendo una fuente con una intensidad de 500 voltios, que es la que tiende a dominar, digamos, el funcionamiento del circuito, definiendo cuáles son las corrientes efectivamente observables. Bien, con todo esto ustedes pueden hacer la verificación, pero en principio se encuentra que esta fuente entrega entonces unos 23 vatios. Bueno, a eso lo podemos tratar de calcular rápidamente. O sea, podemos decir que la potencia que entrega la fuente BC1 es el producto de la corriente, en este caso sería I sub 2 con la tensión BC1. Bueno, entonces
explicaría esto? Bueno, las unidades son, digamos, siempre coherentes con el funcionamiento físico del circuito, pero al mismo tiempo digamos, pueden aparecer como desfaciantes para la interpretación, ¿cierto? Entonces, lo que acá trato de hacer es mostrar, lo que trato de hacerles ver, quiero decir, es sencillamente que al encontrar en I sub 2 un valor negativo, bueno, y en vez de 1 también un valor negativo, bueno, se encuentra finalmente que la potencia es positiva. Entonces, para revisar rápidamente, podemos ver que 1 tenía 42 voltios, al multiplicarse por menos 12 quedan menos 505 voltios, y multiplicado por los 46 miliamperios de I sub 2, bueno, resultan los 23 vatios que estoy referenciando. Ustedes pueden revisar el cálculo. Bueno, ese sería nuestro resumen en esta segunda parte de la clase número 2. Ese sería nuestro resumen del problema 1.20. Entonces, ahora sí podríamos avanzar hacia el problema 1.22, que consistiría en el último problema, donde revisamos el método de las corrientes de malla en el contexto de encontrarnos circuitos operando en corriente continua. Entonces, vamos a volver numerosas veces sobre el método de las corrientes de malla a lo largo del curso, y especialmente en la ejercitación. No obstante, cerrando la ejercitación de la unidad 1, bueno, la característica sería en la unidad 1, entonces, de pensar en circuitos que operan en corriente continua y que están en estado de régimen, podríamos aclarar tal vez. Bueno, entonces en este contexto, este sería el último ejercicio que desarrollamos en clase. Bien, entonces el problema 1.22, bueno, pide identificar o calcular las corrientes de malla, no obstante haciendo referencia a que en este problema 1.22 buscaríamos interpretar lo que vamos a definir como supermalla, y en particular hemos hecho algunos comentarios antes. Entonces, este sería el problema 1.22. Y vamos a buscar establecer una solución. Bueno, el problema 1.22 lo tenemos digamos, definido gráficamente en la guía de ejercicios. No obstante, lo vamos a transcribir para buscar que sea más entendible esta explicación. Bien, entonces tenemos esta topología como de 3 mallas. En una fuente de corriente hay un par de resistores, bueno, luego tenemos una fuente de tensión junto a un resistor, tenemos otra fuente de corriente, entonces tenemos una fuente de corriente con una corriente saliente, o es decir, con un terminal positivo hacia abajo. Bueno, y me falta dibujar el último resistor en la rama que aparece en el extremo derecho y que le vamos a llamar entonces R4. Y en R4 tiene 2 ohmios
Empezamos por R4, digamos este orden inverso, digamos R3. R3 tiene 3 ohmios. Luego encontramos también presente un resistor llamado R2 que tiene 1 ohmio. Y decimos que R1 está en el extremo izquierdo y tiene 4 ohmios. 4 ohmios. Frente a lo cual podríamos definir ahora la fuente de tensión constante de S1 que tiene 24 voltios. La fuente de corriente constante IS2 es la que está arriba, tiene 8 amperios. La fuente de corriente constante al centro del circuito es IS1 y tiene 3 amperios. 3 amperios. Entonces hay un par de nodos que le hemos puesto nombre, digamos, para simplificar el análisis. Hay un par de nodos entonces que tienen nombre y no obstante vemos en este circuito que está definido el nombre de cada corriente de malla, así que lo vamos a respetar. Entonces este habría sido la corriente de malla I1, luego tenemos la corriente de malla I2 hacia la izquierda, I2, y en la derecha encontramos la corriente de malla I3. Bueno, con esta información podemos seguir adelante. Les repito que las corrientes de malla, más allá de que están sugeridas en la consigna de este problema, están cumpliendo con el principio de que todas tienen el mismo sentido de rotación. Entonces, repito el concepto, en el teórico hemos modificado ese criterio, no obstante en el práctico buscamos que siempre las corrientes tengan todas el mismo sentido de rotación para que se manifiesten más, digamos, para verificar que las propiedades que suele cumplir la matriz de resistencia, de acuerdo a lo que venimos viendo, bueno, estén, digamos, esas propiedades de que la resistencia propia tiene una definición tal que es la suma de la resistencia vista a lo largo de la malla, etcétera, todas esas definiciones se cumplen, bueno, en este contexto, digamos. Bien, lo que podemos hacer entonces es buscar una solución. Este problema 1.22 lo vamos a resolver haciendo algunos análisis. Bueno, lo que se ve a priori es que hay 3 mallas, ¿no? Y bueno, entonces si hay 3 mallas, de acuerdo a lo que conocemos, lo que se puede esperar es un sistema de 3 ecuaciones. No obstante, hay una definición fundamental para comentar, y es que la corriente de malla I1, de acuerdo a lo que vemos, es directamente igual al valor nominal de la fuente de corriente I2. Entonces, I1 con IS2, que nos refería a la fuente de corriente llamada IS2. Entonces, esa fuente de corriente tiene un valor nominal que coincide directamente con la corriente de malla I1. A partir de eso, lo que podemos anticipar es que este circuito va a ser caracterizado no por un sistema de 3 ecuaciones, sino por un sistema de 2 ecuaciones, ya que de estas 3 mallas en realidad solo nos falta conocer 2 incógnitas más, que son I2 e I3. Bien, entonces para seguir con esto, podemos escribir la ley de Kirchhoff de las tensiones para la malla 2. Quiero decir, la ley de Kirchhoff de las tensiones para la malla 1, en principio no nos aporta información, digamos, interesante. Entonces vamos a escribir nuestro sistema de ecuaciones comenzando por la malla 2. La ley de Kirchhoff de las tensiones aplicada en la malla 2 diría que la sumatoria
sumatoria de fuentes tiene una expresión muy interesante. Podríamos decir que BS1 se tiene que sumar con la caída de tensión BA, la caída de tensión BA, que en realidad es la fuente, es la tensión en los terminales de la fuente de corriente. Entonces rápidamente podemos tratar de recordar que una fuente de corriente garantiza que en la rama donde fue instalada se desarrolle su valor nominal de corriente. No obstante, para lograr eso se supone que de acuerdo con la ley de Ohm simplemente tiene que ajustar su valor de tensión, es decir, una fuente, podemos hacer la analogía, una fuente de tensión constante garantiza la tensión nominal en sus bornes y desarrolla la corriente que haga falta, pero en este caso decimos una fuente de corriente constante garantiza la corriente nominal en su rama y para ello desarrolla la tensión que haga falta. Bueno, entonces, para que en la rama de IS1 exista una corriente de 3 amperios, esta fuente necesita desarrollar una cierta tensión que de acuerdo a esta nomenclatura para el circuito sería dBA. Bueno, entonces seguimos nuestro desarrollo, las dos fuentes, digamos, están modeladas, y a partir de eso escribiríamos que la caída de tensión en R1 es I sub 2 por R1, la caída de tensión en R2 es I sub 2 menos IS1, lo escribimos de esta forma para enfatizar que no es una incógnita, por R2, y bueno, tenemos la ecuación completa para la malla 2. Esta es la ley de Kirchhoff de las tensiones para la malla 2. Luego podemos seguir entonces diciendo que en la malla 3, las fuentes que vemos vistas como tensión sería el negativo de BBA, bueno, igual a la caída de tensión en R3, que la modelaríamos como I sub 3 menos IS1, perdón, menos IS2, más I sub 3 factor de R4. Así que esta es la ley de Kirchhoff de las tensiones en la malla 3. Bueno, y con esta interpretación, bueno, hay dos incógnitas, I sub 2 e I sub 3, pero hay una tercera incógnita que es BBA. Esta tercera incógnita entonces es BBA, por lo tanto podemos decir que hay un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Así que lo que falta tener en cuenta es que lo que falta es una ecuación, entonces evidentemente nos falta considerar alguna otra información para poder resolver este problema. Y dicho en otros términos, o mejor dicho, visto desde otra perspectiva, lo que resulta curioso es que, bueno, acá estoy viendo que en la ley de Kirchhoff de las tensiones para la malla 2, la caída de tensión en R2 depende de IS2, así que corrijo acá porque hay un pequeño error, entonces incluso lo corrijo en color para que se advierta dónde está hecha la modificación. Bueno, entonces esta modificación es coincidente con la línea de pensamiento que quería proponerles. Fíjense que ahora que he corregido las ecuaciones para las dos mallas, se verifica realmente que hay un sistema con dos ecuaciones y tres incógnitas. Así que lo que podemos ver en primer lugar es que podríamos hacer una composición de estas ecuaciones
Bueno, es un paso positivo. Entonces, lo veamos de esta forma si les parece. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Por lo tanto, para dar un paso más tenemos que sumar una ecuación y visto de esta forma lo que podemos decir es que la ecuación que falta es la que analiza otra característica. Fíjense que hasta acá no hemos hecho ninguna referencia a la fuente de corriente IS1. Entonces IS1 es una fuente de corriente que hasta aquí no apareció en ninguna ecuación. Bueno, entonces este aspecto es importante. O sea, hay un componente que hasta acá no apareció en las ecuaciones. Y evidentemente no es lo mismo que IS1 esté o que deje de estar. Por lo tanto, el efecto que sí produce IS1 es lo que aún no hemos tenido en cuenta, quiero decir. Entonces, podemos solucionar toda esta situación agregando una ecuación que precisamente sería la siguiente. Fíjense cómo la corriente IS1 en realidad es la diferencia de I sub 2 menos I sub 3. Fíjense entonces, I sub 2 se desarrolla en el mismo sentido de IS1, pero I sub 3 tendería a atravesar IS1 en sentido contrario. Por esa razón queda I sub 2 menos I sub 3 y nos queda, digamos, al revés la diferencia. Bueno, entonces este sería nuestro sistema de ecuaciones final, donde tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas. Pero la tensión BBA en realidad no nos interesa, en principio no nos lo han pedido en la consigna. La tensión, nos han pedido la potencia suministrada por la fuente de tensión controlada. Bien, entonces podríamos tratar de resolver este sistema de ecuaciones. Bueno, tal como está. Bueno, vamos a decir entonces, si les parece podemos hacer lo siguiente. A la tensión BBA la podemos calcular después. Lo que podemos hacer ahora es componer la ecuación esta que le hemos llamado M2 a la malla 2 con M3, ¿no? Que componer podríamos haber hablado del método de sustitución, pero bueno, la idea es efectivamente eso. Podríamos haber dicho BS1 igual a I sub 2 por R1 I sub 2 por R1 sumado con I sub 2 menos IS2 I sub 2 menos IS2 factor de R2. Escribir básicamente la ecuación M2 sin desarrollar este valor de BA positivo hacia la izquierda, sino que lo desarrollaríamos directamente a la derecha. Entonces, más I sub 3 menos IS2 I sub 3 menos IS2 falta un término I sub 3 menos IS2 tenemos malla 3, tenemos I sub 3 menos IS2 factor de R3. Bueno, evidentemente hubieron un par de inconsistencias. Está bien, lo pongo también en color naranja para resaltar que ese término lo habíamos omitido, estaba faltando. Bueno, entonces tenemos I sub 3 menos IS2 por R3 más I sub 3 por R4. Bueno, entonces fíjense que esta ecuación
esta ecuación es la ley de Kirchhoff de las tensiones M2. Entonces, es la ley de Kirchhoff de las tensiones vista en la malla 2, pero a su vez mejorada respecto a que la tensión BBA negativa, que originalmente estaba en esta posición, y estaba al lado izquierdo de la ecuación con signo positivo, luego pasaba al lado derecho de la ecuación con signo negativo, y lo hemos desarrollado directamente por la equivalencia que da la ley de Kirchhoff de las tensiones de la malla 3. Bien, y a partir de eso, bueno, una vez más por sustitución podríamos encontrar los resultados. Entonces, creo que hasta ahí podemos plantear la parte principal del problema. Bien, entonces planteamos la forma general de resolver este problema. ¿Qué podemos hacer? Podemos despejar, podemos hacer un paso más que sería ilustrativo completarlo. Me parece que conviene decir entonces que ahora BS1 lo vamos a desarrollar de esta forma: I sub 2 por R1 más, en lugar de escribir I sub 2, ahora escribiríamos IS1 más sería IS1 entonces no nos conviene, lo que tenemos que buscar es simplificar tal vez I sub 3, I sub 2 factor, I sub 2 menos IS2 factor de R2 más, ahora sí, a I sub 3 lo vamos a modelar en función de la ecuación que teníamos para la fuente de corriente IS1. Entonces, en lugar de escribir I sub 3, ahora sí nos convendría escribir I sub 2 menos que sería, podemos reemplazar I sub 3, entonces escribir acá I sub 3, así, menos I sub 3, menos I sub 3, igual a IS1 menos I sub 2 entonces ahora nos queda I sub 2 menos IS1, ahora sí, está bien, menos IS2 factor de R3, bien, más la misma composición. Esto sería, como dijimos, I sub 2 menos IS1 por R4. Bien, y a partir de esto, fíjense que directamente podemos, si les parece, despejar I sub 2. Habiendo despejado I sub 2, podemos escribir cuánto vale I sub 3 directamente como I sub 2 menos IS1.
Bien, a partir de esto tendríamos las dos corrientes de malla definidas. Uso esa marca para resaltar el resultado que se esperaría. Y con esto deberíamos buscar determinar la potencia suministrada por la fuente de tensión controlada. Estoy diciendo bien, parece que me equivoqué de continuo, era 1.22. Bien, entonces queríamos calcular las corrientes de malla. Bien, entonces hemos hecho bien una interpretación del problema que podríamos dejar acá. No se nos pide calcular una diferencia potencial en una potencia aparentemente, entonces bueno, con esto podríamos cerrar nuestro análisis del problema 1.22. Frente a lo que en realidad estamos dejando pendiente la interpretación del concepto de supermalla, que no obstante lo podemos anticipar acá. Fíjense cómo en la rama donde está instalada IS1, el único componente es precisamente IS1, es decir que hay una rama compartida entre dos mallas que tiene como componente una fuente de corriente. Entonces, cuando hay una fuente de corriente en una rama compartida entre dos mallas, resulta que se puede tratar el problema buscando una cierta estructura en la ecuación matricial que es coincidente con interpretar que existe una supermalla. Entonces, lo que nosotros tenemos en el problema 1.22 es efectivamente una supermalla. No obstante, hemos planteado una solución mediante un tratamiento, digamos, clásico, y ese tratamiento clásico omite la interpretación de la supermalla y directamente introduce esa tensión BBA que después se busca simplificar hasta llegar a determinar la solución. Es decir, que tenemos un problema donde efectivamente hay una supermalla, pero sin embargo hemos hecho un tratamiento, digamos, algebraico, si se quiere, hasta definir las soluciones. Las soluciones eran cuánto valen las corrientes de malla, y bueno, hemos determinado dos mediante este procedimiento que hemos realizado. Quiero decir, ISU 2 e ISU 3 la hemos determinado con este procedimiento, básicamente algebraico, mientras que a ISU 1 la habíamos definido o determinado antes. Entonces, esto sería algo así como un procedimiento clásico. No obstante, en la próxima clase, es decir, en la clase 3, vamos a volver sobre los ejercicios donde aparecen supermallas y vamos a ver qué propiedades se pueden llegar a interpretar dentro de la matriz de resistencia para trabajar el sistema, digamos, con una interpretación complementaria a lo que hemos hecho en este problema 1.22. Entonces, en la próxima clase, digamos, cuando hayamos madurado esta metodología para los problemas, no sé, 1.19, 1.33, 1.20 y 1.22, que son los que hemos visto en esta clase 2, cuando hayamos madurado la metodología en esos ejercicios, vamos a volver sobre el concepto de supermalla, haciendo una manipulación, digamos, algo más eficiente, digamos. Esa eficiencia tiene que ver con que acá ni siquiera llegamos a escribir una ecuación matricial, y si bien el problema era sencillo, porque de las tres mallas al final solo nos interesaban dos, bueno, de cualquier manera nos convendría ver sobre otro problema con supermalla algunas características que aún están pendientes. Eso está planificado para la clase número 3. Entonces, vamos a pasar ahora a un problema que es el 1.24,
donde comenzaríamos a analizar el método de las tensiones. Repito el concepto del método de las corrientes de malla. Hay un par de detalles que los vemos en la clase número 3. Por ahora comenzamos a concentrarnos o a manejar este que es el método de las tensiones en los nudos, y donde comenzaríamos, si les parece, con el problema 1.24. Bien, el problema 1.24, repito, tiene que ver con la versión 16.4 de la guía de ejercicios. Y en función de eso vamos a ver en la guía de ejercicios que nos propone la consigna. Bueno, están los valores de cada componente. El problema 1.24 es el que estamos viendo hacia la derecha. Bueno, el problema 1.24 es uno donde buscamos sencillamente escribir una metodología para resolver las tensiones en los nudos, más que eso directamente la tensión B a B en el circuito de la figura. O sea, quisiéramos usar el método de las tensiones en los nudos para determinar la diferencia de potencial entre este nodo A y este nodo B. Bueno, entonces a eso lo podemos tratar de hacer en estos minutos. Bueno, entonces vamos a escribir lo siguiente. Rápidamente vamos a transcribir la representación gráfica del circuito. Tenemos un resistor R1 que se conecta a una fuente de corriente. Bueno, luego tenemos el resistor R2. Este sería el resistor R2. Finalmente está el resistor R3. Bien, y tenemos una segunda fuente de corriente que tiene el terminal positivo hacia abajo. La fuente del lado izquierdo se llama IS1 y tiene 10 amperios, mientras que la fuente del lado derecho entonces se llama IS2 y tiene 3 amperios. Bueno, luego R1 tiene 32 ohmios. Por su parte R2 tiene 64 ohmios y R3 tiene 16. R3 tiene 16 ohmios. El nodo A es el que está a la izquierda de R2, el nodo B es el que está a la derecha de R2. Básicamente queríamos saber B a B. Y fíjense que la consigna en realidad tiene dos ítems. La primera parte tiene como característica determinar B a B tomando como referencia el nodo de unión entre R1 y R3. Así que la consigna nos estaría indicando que el nodo de referencia sería precisamente este. Bueno, y a partir de eso, si quisiéramos modelar el problema de la manera más eficiente, entonces les propongo hacer lo siguiente. Vamos a definir las corrientes en cada rama de esta forma. Esta va a ser la corriente IS1, esta es directamente IS1 porque hay una fuente de corriente en esa rama. A la corriente a través de R1 la vamos a mover así, esta sería IR1. A la corriente a través de R2 la vamos a llamar IR2, desarrollándose de izquierda a derecha según nuestra suposición. Esta sería
la corriente, evidentemente IS2, y nos falta definir cómo vamos a analizar la corriente a través de R3. Entonces lo vamos a suponer desde arriba hacia abajo. Esta sería IR3. Bueno, entonces tal vez es conveniente tomar como principio que las corrientes, digamos, en una rama que se conecta a masa sean hacia masa, digamos. En el teórico, por ejemplo, hemos tomado como ejemplo una definición que para este caso tenía una polaridad contraria, es decir, una corriente hacia arriba, mientras que la rama efectivamente estaba conectada a masa. Bueno, entonces eso lleva a una serie de interpretaciones especiales en la convenciones de signo y sentido que conviene evitar, digamos. Entonces por eso en este caso directamente suponemos como una corriente que se dirige hacia el nodo tomado como masa. Como digo, son todas definiciones arbitrarias. Tratamos de proponer algunas metodologías que tiendan a reducir la posibilidad de equivocarnos, pero no son reglas rígidas, sino solo sugerencias. En alguna bibliografía, por ejemplo, también se indica suponer que las corrientes siempre son entrantes en cada nodo o siempre son salientes en cada nodo. Son todas metodologías alternativas, pero que llegan al mismo resultado, si se quiere, numérico al estudiar el problema. Bueno, nosotros entonces al estudiar este circuito, lo que podemos decir es que en el nodo A podemos escribir la ley de Kirchhoff de las corrientes, y eso nos haría pensar que la corriente entrante es IS1 y las corrientes salientes son IR1, que lo modelamos como V sub A. Bueno, entonces V sub A sobre R1 es la corriente vista a través de R1. Mientras tanto, la segunda corriente que vemos, la segunda corriente saliente en el nodo A vendría a ser IR2, entonces esto lo modelamos como V sub A menos V sub B, es decir, el nodo donde entra la corriente menos el nodo donde sale la corriente, de acuerdo al menos a nuestra suposición, tratándose de que R2 es evidentemente un componente pasivo. Bueno, entonces esa sería la primera ecuación. La segunda ecuación sería para el segundo nodo, la ley de Kirchhoff de las corrientes, en el nodo B. Entonces las corrientes entrantes serían IR2, que ya la hemos modelado, V sub A menos V sub B, dividido en R2, se iguala con las corrientes salientes, que serían IR3, es decir, V sub B dividido en R3, que se suma con la corriente IS2. Bueno, entonces algunas relaciones. La de arriba es la ley de Kirchhoff de las corrientes en el nodo A, la de abajo es la ley de Kirchhoff de las corrientes en el nodo B. Bueno, este término es evidentemente IR1, este segundo término es IR2, lo mismo que el primer término de la segunda ecuación. Esta es IR2, esta es la corriente IR3. Bueno, con todas estas definiciones tenemos una primera un primer sistema de ecuaciones que modela el problema. Nosotros queremos calcular la tensión B a B. Fíjense cómo en este sistema de ecuaciones tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Las incógnitas son V sub A y V sub B. Por lo tanto, de acuerdo a las reglas que hemos enunciado en las notas complementarias como procedimiento de referencia para aplicar el método de las tensiones en los nudos, lo que deberíamos buscar ahora es dejar estas ecuaciones, dejar la incógnita como factor común. Entonces vamos a tratar de hacer eso escribiendo una siguiente ecuación, un nuevo sistema de ecuaciones, digamos que en realidad es reordenar el anterior. IS1 igual
a B sub A, B sub A, factor de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 menos B sub B por 1 sobre R2. La segunda ecuación es IS2 negativa, IS2 igual a menos B sub A por 1 sobre R2 más B sub B factor entonces de 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Bueno, ahora que tenemos este par de ecuaciones escritos, bueno, podríamos resaltar esto es la ley de Kirchhoff, la ley de Kirchhoff de las corrientes en el nodo A. Esta es la ley de Kirchhoff de las corrientes en el nodo B. Bueno, fíjense entonces que el primer término, este primer término sería como así, esta es la conductancia propia del nodo A. Esto sería como equivalente a esa conductancia que habíamos diferenciado con subíndices numéricos como 1, 1. Entonces, la conductancia propia del nodo A es la suma de las conductancias en las ramas que confluyen a ese nodo. Por su parte, esta sería la conductancia compartida con el nodo B, es decir, la conductancia compartida entre el nodo A y el nodo B. Abajo tenemos en 1 sobre R2, una vez más, la conductancia compartida entre el nodo B y el nodo A. Y finalmente, en esta suma 1 sobre R2 más 1 sobre R3, tenemos la suma de las conductancias que confluyen, la suma de las conductancias en las ramas que confluyen al nodo B, y esto resulta en la definición de la conductancia propia del nodo B. Es decir, que esta sería la conductancia propia del nodo B, que podríamos decirle G22. Bien, entonces fíjense cómo IS1 aparece con signo positivo porque digamos, aporta corriente al nodo, que tiene una corriente que es entrante al nodo A, mientras que IS2 aparece con signo negativo porque genera una corriente que es saliente del nodo B. Bien, para resolver esta incógnita, además podemos concentrarnos en el método de las tensiones en los nudos, pero podemos concentrarnos en la regla de Kramer, eso quería decir. Entonces la ecuación podríamos escribirla de forma matricial. Esta era IS1, esta era menos IS2, ¿no? Aquí, IS2 igual a una ecuación donde aparece una matriz 2 por 2, entonces esta era 1 sobre R1 más 1 sobre R2, menos 1 sobre R2, luego menos 1 sobre R2 y finalmente 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Acá entonces aparece ahora extensiones de sub A y de sub B. Bueno, aplicando los valores numéricos podemos decir que B sub A es y determinante. Si esta es, vamos a escribir cosas más, entonces vamos a enfatizar que esta es el vector de las corrientes. Esta sería la matriz, podríamos decirle, de conductancia, mientras sería el concepto recíproco, evidentemente, de resistencia. Entonces la matriz de conductancia, y este es el vector de las tensiones, a donde están ahora las incógnitas. Bueno, y en este contexto podemos decir que la tensión B sub A es el resultado de tomar el determinante de la matriz sustituta 1 respecto al determinante de la matriz de conductancia, mientras que la tensión B sub B es el
resultado de tomar el determinante de la matriz sustituta 2 y dividirlo por el determinante de la matriz de conductancia. Y a partir de esas dos definiciones, la tensión B a B es el resultado de B sub A menos B sub B. Bueno, entonces, viendo el circuito, rápidamente podemos identificar los resultados que se observan. Lo que encontramos es que entre la tensión A, vamos a poner nuestro color, entre el nodo A, y la masa, aparecen 215 voltios aproximadamente, mientras que entre el nodo B y la masa aparecen aproximadamente 4,5 voltios. A partir de eso resulta que la tensión BAB, la tensión medida entre A y B, es aproximadamente unos 210 voltios. Aproximadamente 210 voltios. Bueno, esa es la solución de este problema que se nos propone revisar con esta lógica, bajo la cual la unión de los resistores R1 y R3 es el nodo que hemos tomado como referencia, como masa. En la parte 3 de esta clase vamos a repetir el análisis tomando lo que sería la definición del nodo de referencia en la posición B del circuito indicado. Entonces, terminamos acá la parte 2 de la clase 2, considerando el práctico, y seguimos en los otros.